palabra con Óscar Oliva Vázquez, que nos va a hablar sobre salud mental, el reflejo en la atención a la empatía del personal. Óscar es psicólogo clínico del Instituto de Salud del Estado de México, del Hospital Psiquiátrico Dr. Adolfo M. Nieto. Él estudió psicología, tiene más de 25 años de experiencia en el ámbito de la salud mental, es licenciado en psicología por la UNAM y cuenta con una maestría en administración de instituciones de la salud por la Universidad por la IEU. Su trayectoria se ha desarrollado principalmente en el Instituto de Salud del Estado de México, donde ha trabajado en el Hospital Psiquiátrico Dr. Adolfo M. Nieto. Además, ha desempeñado roles en instituciones educativas como orientador escolar, ha sido instructor en múltiples cursos y talleres sobre salud mental y temas psicosociales. Te dejamos entonces a ti, Óscar, la palabra y agradecemos mucho a los que nos están viendo. Por favor, mándenos sus preguntas. Sí, ahí. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Ahí, para mí ha sido muy satisfactorio el escuchar tanto las experiencias, de algún modo la trayectoria que han llevado algunos de los otros ponentes. Y bueno, pues sí es importante. Como lo dijeron en la introducción, yo llevo ya 27 años trabajando en el hospital psiquiátrico. He tenido la oportunidad también de trabajar para el Instituto de Trabajadores del Estado de México, ICEMIN. Y bueno, últimamente también tuve la oportunidad de desempeñarme como orientador. Entonces, bueno, dentro del hospital una de las áreas importantes era siempre la rehabilitación psicosocial, y en esta rehabilitación pues hay un apartado que nos habla sobre la inclusión hacia el ámbito social, cultural, recreativo. Es súper importante para nuestras usuarias no quedarse fuera y romper con este paradigma de la hospitalización de tiempo completo. La verdad es que el hospital ha sufrido un cambio súper importante y bueno, pues sin más decir, ¿no? Que la, la, la pandemia, a partir de pandemia, curiosamente se genera un cambio trascendental en nos vamos al 2019 y encontramos que se detecta o se declara abiertamente la pandemia, y eso genera un cambio que dentro del sector salud empezamos a detectar un sinfín de padecimientos y trastornos a consecuencia de esta pandemia. ¿Sí? Amerita un cambio en los procesos de atención, pero bueno, la parte importante es que detectamos que no solo es en el sector salud, sino en ámbitos laborales, deportivos, educativos, de esparcimiento y sobre todo en los ámbitos recreativos y culturales. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que tanto el personal como pacientes, bueno, en el caso de los recintos culturales, llamémosle usuarios o visitantes, tienen una visión distinta del trato y la atención que debiese brindarse, igual de lo que deben recibir. En muchos casos es fácil que se pierda el control en cualquiera de los dos extremos, es decir, en el usuario o en el anfitrión. Bien, ¿de qué vamos a hablar en esta charla, en esta breve charla? Ahí les decía, cuando me hizo Nadia la invitación, tenía el concepto de que íbamos a hablar como una capacitación hacia el personal. Y entonces yo le decía, bueno, ya estamos hablando de enfermedades raras, enfermedades, y qué o de qué está compuesto el personal para poder atenderlas. ¿Cómo la capacitación nos da las herramientas para ello? Evidentemente no. Entonces, vamos a hablar algunas de las características generales del paciente psiquiátrico, ¿sí? ¿Por qué? Porque de momento puede pasar un estado de inestabilidad emocional, ¿sí? Vamos a hablar de los objetivos del mismo tratamiento y los beneficios de mantenerse dentro de recintos culturales,
Les voy a explicar algunas de las características que diferencian entre la hospitalización y la no hospitalización, ¿sí? Ahora, la parte importante, el impacto emocional que genera el encuentro entre pacientes con enfermedades raras, con una discapacidad, con un trastorno psiquiátrico, ¿sí? Con el personal que los atiende, ¿sí? ¿Quién va a fungir como guía, como facilitador y cuál es la tarea que él tiene? Voy a hacer mención también de algo que dentro del ámbito de la salud se llama código morado y que es un código que se establece cuando encontramos pacientes que han perdido el control o que tienen un proceso de agitación, ¿sí? Brevemente les diré algo de la comunicación y coordina una visita guiada. Cuando nosotros decidimos asistir a una visita, generalmente tenemos la idea de que vamos a establecer un proceso de comunicación y en ocasiones lo que resulta es una incomunicación, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque evidentemente cada uno tiene objetivos muy claros, ¿sí? Que pretende llevar o alcanzar, pero que no emparejan con los de la otra persona, ¿sí? Y bueno, algunas recomendaciones sobre las condiciones de salud mental que debe tener el personal que atiende y no solo en cuestión de capacitación. Bueno, entonces les decía, de manera general, los pacientes con padecimientos psiquiátricos, al igual que otras discapacidades o enfermedades raras, son fáciles de identificar. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando vamos uno de los objetivos de las visitas a museos era pasar desapercibidos. Les decíamos, tenemos que romper con este estigma de ir todos vestidos exactamente igual, de irlos cuidando como si fuese una manada, un grupo que requería un cuidado excesivo. Teníamos que buscar que el paciente se, se adentrase dentro del museo y que él mismo buscase sus intereses, ¿sí? Una de las cosas para mí que fue muy importante durante mi trayectoria laboral es precisamente el estar trabajando en una unidad dentro del hospital donde no solamente teníamos pacientes con enfermedades mentales. Esta unidad es una unidad 2, le llamamos de pacientes agotados o pacientes con discapacidad. Y entonces, no solamente la enfermedad mental, sino que para estar en esta unidad, nuestras usuarias debiesen tener una enfermedad física o una discapacidad. Entonces, digo, a los 2, 3 años de haber ingresado al hospital y encontrarme en ahí aterrador. Ahí esa fue la verdad, me sentía incapaz, me sentía imposibilitado de poder atender porque pensaba que ya de por sí la vida les había dado como una condición bastante difícil con el hecho de tener una alteración a nivel mental, como para que todavía eso se uniese la discapacidad física. Bueno, la verdad es que lo tomé como un reto, empecé a trabajar con ellas, empezamos a integrarlas, empezamos a hacer cambios, empezamos a incluirlas. Imagínense dentro del hospital incluir pacientes con discapacidad física para que pasasen desapercibidas con las de discapacidad mental. Entonces, bueno, ¿qué es lo que normalmente presentan nuestras usuarias cuando vamos a las visitas o cuando nos encontramos fuera de la institución? Nos encontramos que son pacientes que presentan elevado nivel de estrés, de ansiedad, de depresión, en ocasiones sentimientos de soledad, existen vacíos y pérdidas, muchos temores, existe una limitada capacidad para comunicarse, para darse a entender, ¿sí? Para lograr un desenvolvimiento sano. Existe un desconocimiento de la temática o la incapacidad para comprender lo que en ocasiones nos intentan o les intentan explicar, ¿sí? Algo muy claro es que ya el paciente lleva la idea y en muchos casos hay verificado que existe la sensación de rechazo. Siempre están estigmatizados y en la mayoría de casos se les dan como condiciones muy especiales donde a lo mejor para el personal no es tan notorio, pero para los pacientes sí. ¿Por qué? Porque se saben que cuando hay una visita
no van las demás personas. Les abren salas especiales, les abren espacios, como dicen, exclusivos para que no haya como una interacción. Pero bueno, pues eso es por lo menos lo que nosotros habíamos estado experimentando. Muchos de los pacientes tienen distorsiones en su realidad, ¿sí? Y las metas, no hay como metas muy alcanzables. Entonces, bueno, aquí tomo una frase de Aristóteles, ¿no? Donde dice que cualquiera puede ponerse furioso, eso es fácil. Sin embargo, estar furioso con la persona correcta, en el lugar correcto, en la intensidad correcta, ¿sí? Eso es lo más difícil. Y entonces, a veces es lo que nos ocurre cuando tenemos este encuentro, ¿sí? ¿Qué nos genera? Pues yo como anfitrión, ¿qué me genera la visita, el paciente? Y entonces, pues es ahí donde centra mi interés, ¿sí? Y bueno, les menciono que cuando el paciente decide asistir, ¿sí? Sea por decisión personal o por una indicación del tratamiento, ¿sí? Es porque existe la necesidad personal de realizar una modificación o cambio. O sea, él ya lleva un objetivo. ¿Qué ocurre? Que el paciente llega a un recinto cultural, a un recinto de entretenimiento, y muchas veces ya están establecidas las condiciones que se deben seguir y no son las que él lleva en mente. Y les decía, es chistoso porque a veces nuestras pacientes íbamos, cuando hacíamos visitas al museo, nuestras pacientes les interesaba más ahí, las puertas, lo que se vendía afuera, lo que había atrás de los cuadros, cómo se vestía el personal. Y entonces querían encuadrar, querían buscar. Decía, no, ya de por sí el hecho de que ellas vengan, para ellas implica un esfuerzo súper elevado y tenemos que tratar de entender que para ellas la parte más importante es el recinto, ¿sí? El tiempo que le dedican para asistir, la misma infraestructura, el ambiente, la interacción, la comunicación, la socialización, ¿sí? Entonces, siempre que regresaban decían, ¿cómo les fue a las pacientes? Les decía, bueno, pues es un poco raro, ¿sí? Porque vamos a todo, pero sin interés por nada, es decir, ellas tienen sus propios intereses bien marcados. Bueno, entonces debemos saber que el paciente va a experimentar una serie de emociones y es precisamente su condición psiquiátrica lo que va a dar como resultado un periodo de estabilidad y un favorable estado de ánimo, o en caso de no encontrar las condiciones óptimas, va a dar como resultado la posibilidad de una descompensación y con ella algo que llamamos agitación, que va relacionado con lo que les decía, el código morado, ¿sí? Me preguntan, ay, por qué siempre las quieren llevar? ¿Por qué tienen que salir? ¿Por qué siempre les exigen actividad física? Bueno, ahí no es una regla, pero en el hospital, cuando los pacientes van a la consulta externa, siempre queda la duda. Oye, Oscar, o psicólogo, a veces nos llaman erróneamente doctores, dicen, oye, Oscar, ¿qué me falta para hospitalizarme? ¿Qué tan mal estoy que de momento pueda hospitalizarme? Y entonces, bueno, nosotros hemos creado como unos puntos que les permiten a ellos saber en qué grado de funcionalidad, de desenvolvimiento pudiesen encontrarse. Ahora, si los leemos así de manera breve, vemos que el primero y el más importante es el apego al tratamiento, ¿sí? Y la conciencia de enfermedad. Los dos primeros son como el pilar para determinar que un paciente puede ser responsable y puede tener cierto conocimiento de lo que le está pasando. Es decir, en el momento que el paciente sabe que está enfermo y que necesita un tratamiento, ya lleva un 60% de avance porque él se va a hacer cargo de estas condiciones. Si a eso le atribuimos una actividad laboral o una terapia ocupacional que le genere un ingreso monetario o por lo menos el ser autosuficiente en su consumo, pues ello le va a facilitar, ¿sí? Mente sana, cuerpo sano. Entonces, actividades académicas
el paciente tiene que mantenerse en capacitación, tiene que estar constantemente en cursos, manteniendo un desarrollo mental, ¿sí? Debe mantener una actividad física, debe tener relaciones familiares estables y socializar, debe tener un esparcimiento y recreación, y ahí es donde entra este punto, ¿sí? El esparcimiento y la recreación junto con actividades socioculturales y artísticas. Entonces, no es gratuito que siempre estemos mandando a la mayoría de en la que socialicen. ¿Por qué? Porque la enfermedad es una de las primeras limitantes o discapacidades que les genera la socialización y la comunicación. Eh, bueno, les digo, te, te sirvo, ¿sí? Te apoyo, te ayudo, ¿sí? Pero ¿y la salud mental? Y entonces aquí es donde ya me involucro un poquito con las condiciones del personal, ¿sí? Como personal representante del museo, es importante que para poder brindar una atención con los mayores estándares de calidad y calidez, primero hagamos un ejercicio reflexivo y un automonitoreo para determinar cómo se encuentra mi propia salud mental y estado emocional para lo que me voy a enfrentar. No es cualquier cosa. Digo, la verdad es que tanto psiquiatras, psicólogos, terapeutas, ¿sí? Pasamos años en este proceso de capacitación, en esta preparación, y aún así hay pacientes que nos sorprenden. No me quiero imaginar cuando llega un paciente con cierto nivel de descompensación, con una discapacidad importante, como ya lo vimos con los otros ponentes, con una enfermedad rara, que lo primero que nos hace cuestionar es, ¿y voy a poder? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Sí? ¿Qué hago? Entonces, normalmente, digo, y eso ya en algún otro momento vamos a hablar sobre estos temas, sobre transferencia y la contratransferencia, es decir, lo que el paciente experimenta y lo que experimenta a su vez el personal, ¿sí? Esto genera como resultado una interacción. Y en esta interacción, pues evidentemente puedo darle las mayores facilidades y con ello lograr que el paciente se sienta a gusto con la visita, o puedo desencadenar, digo, inconscientemente, porque no hay ninguna intencionalidad, que el paciente se sienta mal y entonces la visita se convierta como en un problema tanto para el paciente como para la guía o el facilitador. Sí. Bueno, entonces aquí les comparto una foto de algunos de nuestros usuarios y el personal, ¿sí? En el Museo Mural. Después de ahí fuimos a la Alameda. Y entonces les decía, es muy importante conocer y diferenciar a nuestros usuarios, ¿sí? Tenemos que ser capaces de entender sus discapacidades, las enfermedades, pero sobre todo establecer una escucha activa para saber cuáles son sus necesidades, convertirme en guía y a la vez en un facilitador, o viceversa. Si empiezo siendo un buen facilitador, eso me va a llevar a ser un mejor guía para nuestras usuarias. Ahora, es importante el manejo de protocolos de actuación, conocer qué puedo ofrecer de manera personal y a nivel institucional, escucharlos, acompañarlos y entenderlos. Debo ser capaz, decimos, de lograr un emparejamiento con ellos, entender cuál es la condición, digo, ya de por sí es vulnerable, y es muy sencillo que se facilite o que se logre una fractura o una ruptura en lo emocional. Es decir, el paciente, recordemos que lleva condiciones de vulnerabilidad. Cualquier situación que no le resulte agradable, cualquier situación que le mueva, va a propiciar en ello una ruptura y con ello la crisis o un proceso de agitación, que es para donde tendríamos que estar preparados. Bueno, y entonces en este punto, hablando de la descompensación o la agitación, debemos saber que en muchos casos
digo, y sin el afán de ofender o culpar, no quiero responsabilizar a nadie, muchas veces tiene que ver con lo que se refleja del personal que nos atiende. No es casualidad ni suerte que cierto tipo de personal genera más reacciones que otros compañeros, tanto favorables o desfavorables. Ello tiene que ver con sus componentes personales, emocionales, la actitud, la misma disposición o predisposición que se tenga en algunos lugares, digo, y no aquí, no en la red de museos, es en otros espacios, ¿sí? Llamémosle en los espacios laborales, en los espacios deportivos, generalmente hay personas que desatan un caos, que generan una propician que el paciente se torne agresivo y que esta agresividad pueda escalar de una crisis, de una agresión verbal, de una agresión física, hasta la descompensación como tal. Por ello es importante que nosotros estemos conscientes de la responsabilidad que debemos tener para con los pacientes. Y entonces, bueno, yo les decía, ¿no? Este es un checklist que nos acaban de compartir y bueno, y que nos permite de algún modo verificar qué tanto estoy centrado en la persona, qué tan buena es mi atención, ¿sí? Entonces, bueno, pues ya les voy a pasar la presentación, se los comparto para que veamos si estoy demostrando mi compromiso, si reconozco el respeto y a la diversidad, si estoy proporcionando una atención integral, si estoy valorando las relaciones interpersonales y si otorgo una atención individualizada. Les comentaba, ¿no?, que hay un término que se está utilizando mucho, que es el prosocial. Y generalmente todas las personas que trabajamos en el ámbito de la salud, todas las personas que brindamos servicios, tenemos esta característica de ser prosociales. Es decir, hay algo que ya nos permite trabajar dentro del voluntariado, trabajar para brindar solidaridad, para ayuda en situaciones de emergencia. Entonces, es importante que el personal constantemente esté recordando esto para saber que si está ahí, no fue una obra de casualidad, es una situación de elección. Bueno, para ello, les decía, tenemos que saber que en ocasiones no es solamente el paciente quien puede presentar algunas condiciones. El mismo personal tiende a trabajar en ocasiones con condiciones poco favorables para la atención. ¿Por qué? Pues porque estamos trabajando bajo estrés. En ocasiones también tenemos trabajadores que están con depresión, trastornos del sueño, síndrome de burnout, ansiedad social, hay algunos traumas secundarios, aislamiento, presión para mantener la profesionalidad, ¿sí? Entonces, si no estamos monitoreando, lo que les decía al inicio, monitoreando constantemente cuál es mi estado emocional, cuáles las condiciones en las que yo me encuentro, pues puedo propiciar un choque con el mismo paciente y entonces no dar como resultado una, una visita favorable. Entonces, bueno, ¿qué les recomendamos? Pues ya mucho de lo que están trabajando, programas de bienestar y apoyo emocional, capacitación y manejo del estrés, horarios flexibles, espacios de descanso y relajación, reconocimiento de recompensas por el trabajo realizado, comunicación abierto, ¿sí? Pero también la canalización a los servicios de salud mental, la promoción de un ambiente laboral saludable. Entonces, recordar que es importante que los trabajadores de museo prioricen su salud mental y busquen apoyo cuando lo necesiten. Entonces, bueno, ya por cuestión de tiempo me voy al inicio. ¿Se acuerdan que les decía? La pandemia generó un cambio donde nos percatamos que no solamente el paciente diagnosticado, el paciente identificado es el que requiere una atención, ¿sí? No es solamente quien puede presentar un problema, un trastorno, sino todo el personal. Y entonces aquí se convierte en una interacción bastante interesante, porque un paciente agitado, cuando lo visualizamos, cuando lo revisamos, cuando hacemos el análisis, nos damos cuenta que muchas veces esa agitación o esa descompensación
fue propiciada porque hubo un emparejamiento con alguien que tenía la misma problemática. Y bueno, pues tenemos que priorizar para tratar de evitar eso. Y ya nada más como último les decía, ahí tendríamos que ver la posibilidad de adaptar este código morado que se está trabajando en hospitales y centros de salud, en el cual se establecen protocolos de emergencia para atender pacientes con problemas mentales, con problemas con discapacidad, bueno, pacientes con discapacidad o con crisis de conducta, ¿sí? Para darles una atención idónea, para saber qué hacer con ellos y de algún modo lo que se pudiese convertir en una urgencia de salud mental se transforme solamente en un proceso de intervención, donde sea el personal quien tenga las herramientas mínimas y necesarias para hacer una intervención en crisis breve, para hacer una canalización adecuada, para hacer una detección e identificación de lo que está pasando con el paciente y con ello, les decía, no cerrar este ciclo de visitas, sino hacerlo más amplio, hacerlo mucho más interesante, sabedores de que el paciente, ¿sí?, con enfermedad psiquiátrica o discapacidad va a estar en un ambiente seguro. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que yo tengo que compartirles. Muchísimas gracias.